Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Un saludo muy afectuoso desde el cálido estado petrolero de Campeche, desde donde les habla su servidor Enrique Pastor Cruz Carranza en este enlace extraordinario gracias a la gran tecnología y capacidad allá en cabina del ingeniero Velara y por supuesto nuestro muy querido y apreciado Jonathan Álvarez, que nos permiten hacer estas conexiones magníficas para que este espacio que nos coordina la licenciada Celeste Sáenz de Miera pues pueda llevarse a cabo en forma óptima y poder llegar a toda nuestra amable audiencia en forma directa en ABC Radio y en forma diferida a quienes nos escuchan en Radio Turquesa, en el bello Caribe del país. Muchas algas, pero eso no le quita la belleza, lo paradisiaco de nuestro estado hermano de Quintana Roo. Por supuesto, la frecuencia de la Pantera Radio Nueva República, un abrazo muy fraternal en forma diferida, pero estaremos presentes. Y amigos, pues un programa como siempre con temas muy interesantes, actuales, en lo que respecta a la agenda nacional, a nivel nacional, por supuesto, válgase la redundancia, y a nivel de lo que implica y refiere, modifica e influye en muchas cosas que pasan en nuestro entorno y que por supuesto somos un país que formamos parte de un globo terráqueo y de una interacción económica, política e incluso social. Hoy pues el tema también es muy interesante, aparte de lo que vamos a platicar con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y el caso pues de la maestra Ceci Tapia nos llama poderosamente la atención, y ella es de esa región, el asunto de este ciclón que ya tocó tierra en su estado natal, Oaxaca, y que obviamente tiene una ruta muy extraña, muy peculiar. Yo no recuerdo en toda la experiencia que tenemos de ciclones, un ciclón que regrese. Bueno, sucedió con el Opal en alguna ocasión acá en la zona del Pacífico, y habiendo pasado por Campeche se dio la vuelta y regresó de nuevo a golpear a el estado de Campeche, a las plataformas. Y bueno, pues maestra Ceci Tapia, un ambiente extraordinario en este sentido climático, temporada de ciclones, y arranca con mucha intensidad. Muy buena tarde, maestra Ceci. Buenas tardes, maestro, ¿qué tal? Con el placer de saludarles a todos, muy buenas tardes. Pero sobre todo, para saludar a nuestra querida Celeste, que sigue con todo este asunto del premio que la libertad de expresión, el cual pues es una fiesta. Recordemos que es uno de los derechos humanos más importantes, la libertad de expresión y el derecho a la información. Y bueno, maestro, pues los temas han estado muy interesantes en las redes sociales, pero algo que es muy llamativo, y vamos a empezar a platicar de lo que está pasando, no solo en México, que ya estamos a unos días de las elecciones. Aquí hay un tema, maestro, que también están las elecciones en Colombia, están el problema de las ¿cómo ya decirlo? Bueno, todo lo que está pasando en el mundo y que está afectando tremendamente la economía mundial. Y esto lo platicamos por esta razón. Es muy probable que por primera vez uno de los países que ha sido de derecha se vaya a la izquierda. Es decir, a partir de que México tiene pues un presidente, como quien dice, de izquierda, empezamos a ser el mal ejemplo de Sudamérica, de América Latina, y están llegando gobiernos de izquierda. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo, maestro, y yo creo que no solamente por las cumbres, por todo lo que en el mundo está dejando de significar Estados Unidos, porque además el tema de la guerra, maestro, y que bueno, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena seguramente nos va a dar una gran opinión acerca de esto,
ha habido un tiempo en que Biden, desde que empieza hace muchos años en esta política estadounidense, había deseado la guerra como lo que está sucediendo hoy en Ucrania. Sabía que atacar a Rusia desde Ucrania era lo mejor que podían hacer para atacar al país, inclusive para poder lograr quedarse con sus recursos. Llega a la presidencia y bueno, y estamos viendo esta guerra que hoy está trayendo carestía a Europa y a muchas partes, pero además también se está viendo la insurrección de los países europeos, pero sobre todo asiáticos, y también los reinados musulmanes que están súper enojados con él porque no ha habido apoyo en todos sus conflictos como es de Israel, etcétera, etcétera, maestro. Pero bueno, yo creo que de estos temas que son muy importantes y que se habla de esa recesión y que se habla de un problema alimentario en el cual Rusia ya empieza a tomar partidos muy fuertes, maestro, en ir bloqueando el alimento, hablando del trigo, porque él es el principal productor, él es el número 1 productor y pues Ucrania es el número 5, y resulta que quieren ir a rescatar la carga porque se viene una carestía mundial, maestro. Entonces, pues yo creo que de ahí es mucha gente de repente dice, oye, en México el peso no va a funcionar u otras cosas. Pero yo creo, maestro, que eso tenemos que hacer lo que está haciendo esta 4T, que es la independencia alimentaria, para poder lograr esta soberanía, es que no nos afecte tanto. Yo creo que este tema sí es muy importante y bueno, maestro, creo que sería la mejor escuchar al maestro don Rodolfo, porque aquí donde estoy hace mucho ruido, maestro. Sí, contador, efectivamente tenemos circunstancias muy especiales en este tema de la guerra y por supuesto lo que esto ha repercutido. Hoy vemos lo que en muchas ocasiones se comentaba y el tema de los precios de los hidrocarburos, de los energéticos. Llegó un día escuchamos y platicamos aquí a través de Voces del Periodista con la licenciada Celeste Sáenz de Miera el tema de que de pronto ya el petróleo ya no se podía vender, ya no tenía precio, y se dijo que esto pues era un colapso de la industria energética y que se recordó en muchas ocasiones las recomendaciones del señor secretario de Energía en el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando recomendó la venta inmediata de petróleo mexicano. Y bueno, hoy el petróleo internacional en su mercado, por supuesto por esta crisis de guerra, está arriba de los $115. Tenemos un excedente en el mercado, en la venta. Por supuesto, esto está haciendo una gran presión en los precios de las gasolinas, se mantienen los subsidios, hay un entorno muy, muy, muy intenso alrededor de la economía mexicana, que ha estado aguantando todo este tipo de circunstancias por la disciplina que se dice que se tiene. Yo no soy muy conocedor en esta materia, pero bueno, los resultados ahí están cuando vemos alrededor la crisis energética en Europa, lo que está suscitándose en diferentes frentes económicos y por supuesto la pugna por un modelo económico que se niega a morir y otro modelo y un empoderamiento de la sociedad que está descubriendo o que está poniendo en práctica y en marcha lo que pues siempre debió haber existido, la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía, las mayorías, tomando las decisiones para tener un modelo económico que sea justo y equitativo. Vamos a ir a corte y cuando regresemos platicaremos también y presentaremos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues para seguir en esta dinámica de temas. Vamos a corte. Continuamos en su programa Voces del Periodista, pues checando todos los temas de nuestra agenda nacional y lo que pasa fuera de nuestras fronteras en Voces del Periodista, este espacio que coordina la licenciada Celeste Sáenz de Miera en estos momentos, preocupada con todo lo que se refiere a los eventos de la libertad de expresión, al buen funcionamiento de nuestra fundación, Antonio Sáenz de Miera
justicia y tal, y por supuesto todo lo que ello trae implícito. También un saludo muy afectuoso de nuestro director general, maestro Maurice Alum, quien les invita a consultar todos los artículos, todas las aportaciones, sus columnas, maestro, que están ahí permanentemente dándonos la luz de qué es lo que está pasando en el exterior, en Voces del Periodista Diario, y ya prestos a ver la edición que corresponde este mes en Voces del Periodista, también que mes con mes de la luz bajo la coordinación del maestro Maurice y de todo un gran equipo de trabajo. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un entorno internacional intenso en América Latina. No estamos en conflagración, pero sí hay una lucha de modelo económico, de modelo político, de empoderamiento de la sociedad, de participación, esa indiferencia que muchos años vimos, en donde pues era meramente protocolario, procesos electorales, si caía Águila ganaban, y si caía Sol también. Pues ahora parece que las cosas han cambiado, maestro. Pero qué mejor que su visión en este sentido nos puede esperar al auditorio de Voces del Periodista, y lo escuchamos con toda atención, mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Muy buenas tardes, don Enrique, compañera Ceci Tapia, nuestro auditorio muy importante que le interesa informarse para corroborar, ¿sí?, su visión del mundo y sobre todo cómo actuar en lo que nos toca en nuestro país, en cada estado, para mejorar las cosas que estamos viviendo. Y que lo que estamos viviendo, nos lo acaba de mencionar Ceci Tapia, de esto de los países productores de trigo, los grandes productores de trigo. Bueno, las cosas, la producción de alimentos, la producción de energéticos, no es una cuestión improvisada. Eso es algo que se logra por una definición. En el caso de Rusia, lo es el primer productor de trigo por la sencilla razón que en Europa sancionaron a Rusia con no importar, no dejarlos comprar alimentos para someterlos. Y Rusia se dio a la tarea de producirlos. Y en cambio, para los europeos que bloquearon no solo la exportación de cereales, de alimentos, quesos, carnes, llegaron a arruinar a buena parte de los productores de carne y de alimentos lácteos, que era de manera destacada Europa, ¿sí? Pero por estas sanciones pues han sido severamente afectados. Ahora las sanciones no las impone por su gusto Europa, sino que Europa lo hace en gran medida porque se sienten todavía comprometidos con los Estados Unidos por el apoyo que les prestó para recuperar su vida, su actividad económica y cultural después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. Recordemos cómo la mayor parte de Europa, salvo Francia, quedó todo destruido. Y Francia pues lo hizo porque pues maniobraron primero para que París no fuera destruido, acordaron con los nazis una rendición y bueno, así preservaron todo su territorio, aunque no del todo, porque sí sufrieron destrucción. Pero ahora estamos hablando de alimentos. Entonces, la recuperación en Europa, en ese periodo con el Plan Marshall, pues logró constituirse en una buena potencia alimentaria, junto con los Estados Unidos. Rusia estaba en el piso, pero poco a poco fueron reconstruyendo su economía y como sabemos hoy, ¿sí?, es el primer productor de trigo
ni más ni menos, y con ello también Ucrania. Ucrania porque tiene una buena transportación de agua, el río Don recorre todo su territorio. Recordemos, para quienes leyeron al gran Mikhail Sholokhov, un gran escritor ruso, ucraniano, pues sus cuentos del Don, el Don apacible, ¿sí?, que le permitió pues lograr uno de los premios más importantes en literatura. Eso es Ucrania y es Rusia, pero ¿qué es lo que quieren hacer, como nos dice Ceci Tapia, de ir a buscar los granos de Ucrania con el pretexto de que va a haber hambre, que sí la va a haber, pero nosotros conocemos ampliamente que no es una cuestión de carácter humanitario, como lo han practicado los norteamericanos durante mucho tiempo. No se trata de una intervención de carácter armada por los alimentos, pero menos por ser humanitaria y o de las que conocemos en sus versiones de guerras contra el terrorismo o por apoderarse de los recursos estratégicos aquí en América Latina, como el reciente golpe en Colombia, en Bolivia, que lograron superar rápidamente. Este es el escenario que no es ajeno, don Enrique, a la guerra híbrida, porque en todo el territorio, en la zona latinoamericana, estamos en guerra híbrida y pues hay varios elementos que lo prueban. Después de esta larga pandemia, pues carecemos de recursos para financiar la recuperación económica y también el problema que se presenta con los altos costos de la energía, porque estamos en una guerra por la energía. Así fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los energéticos, como los alimentos, no son mercancías. Se trata de elementos de carácter geoestratégico que provocan guerras, como esta guerra de ir supuestamente a rescatar o la pretensión de ir por los trigo a Ucrania. Pues bien, en este contexto es como se da el primer triunfo en la primera vuelta electoral de Colombia. Muy importante, porque en Colombia es un territorio, es un enclave militar de los Estados Unidos que tiene 8 bases militares. Es el país que tiene el mayor número de bases militares y que explica en buena medida todo lo que conocemos sobre la producción de cocaína, porque Colombia pues es uno de los principales exportadores de cocaína, que pasan por México, que pasan por Centroamérica y que tienen una gran recepción en el consumo norteamericano, ¿sí? Allá son muy bien recibidos y desde luego las bases militares colombianas pues sirven para regular este tráfico de drogas de tal manera que se mantengan los precios y el control de la distribución en los Estados Unidos. Pues, oiga, maestro, pero también es importantísimo en materia geopolítica, pues indiscutiblemente la geopolítica por su situación de frontera con Venezuela, ¿no? Así es, Iván Duque no dejó de ser el provocador número 1 para, primero, tratar de asesinar al presidente de Venezuela. Segundo, mantener una situación de constante provocación en la frontera y de extracción de buena parte de la población venezolana que se ha ido a refugiar a un estado fundamentalmente republicano como es Florida. Allá está
la gran migración venezolana y el desmantelamiento de las capacidades productivas de Venezuela. Ya lo conocemos, por los Estados Unidos dejaron de comprarle el petróleo a Venezuela y sabotearon así con actos terrorismos la producción petrolera, con lo que se disminuyó la capacidad económica y de vida de los venezolanos. Este es un escenario que va a cambiar con el presidente Petro y con Francia Márquez en Colombia. Tienen un proyecto muy interesante. Pues sí, está interesantísimo, maestro, pero al mismo tiempo preocupante, ¿no? Porque ya vimos que, por ejemplo, en Venezuela se había creado la imagen de un presidente alterno, y Colombia pues ha estado permanentemente en grandes conflictos. Ha habido presidentes que ya están incluso bajo proceso. Y todo esto pues trae implícita el dominio de todas esas regiones, por lo que ya señaló usted, el aspecto de drogas y también por el control petrolero en Venezuela. Ya estamos ahorita para corte, maestro, pero yo creo que es un tema que vale la pena seguir comentando, sobre todo cuando vemos quizás diametralmente fuera de contexto, pero con un fundamento, lo que está pasando en Petróleos Mexicanos, el sindicato petrolero y la confrontación hoy para tratar de crear crisis en la actividad más importante productiva en este momento a nivel de divisas y a nivel internacional, maestro. ¿Le parece bien? Vámonos a corte. Vámonos a corte y regresamos. Bueno, amigos, pues estamos de vuelta en su programa Voces del Periodista y tenemos ya el enlace siempre calificadísimo también con el maestro Rafael Barajas Fisgón Monero, quien lo tenemos aquí en la línea, ya en este enlace extraordinario. Estamos hablando de un enlace de Campeche a México, de México a diferentes espacios, y por supuesto siempre es interesante este tema que platicamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, de los procesos electorales internacionales allá en Colombia, lo que esto implica para el entorno geopolítico, ese mal ejemplo, decía la maestra Jesús Tapia, que se dio, y digo mal ejemplo poniéndole comillas, en el proceso del 88, y todo lo que esto deriva en una lucha de un modelo económico que se tambalea, diría Chicoche, y de un modelo económico donde la sociedad se ha empoderado y está haciendo sentir su fuerza, maestro. Le escuchamos, maestro, un saludo. Claro que sí. No, al contrario, yo lo saludo con muchísimo cariño, don Enrique, a todos. Mira, una de las cosas interesantes del proceso colombiano es que precisamente se está dando en uno de los países que históricamente ha sido muy más reacio a las transformaciones en América Latina. Es decir, Colombia es una de las entidades más conservadoras de todo el continente. En el siglo XIX, los conservadores mexicanos veían a Colombia con envidia, porque Colombia conservó, entre otras cosas, un concordato con el Vaticano, hasta ya muy entrado el siglo XX, de modo que, por ejemplo, el divorcio y otros derechos o otras figuras legales de este tipo se tardaron en llegar a ese país. En Colombia, hay que recordarlo, hubo un ascenso muy importante de la izquierda a mediados del siglo XX con la figura de Eliezer Gaitán, y hay que recordar que la oligarquía colombiana, entre otras cosas, ejecutó a Gaitán y se unió a ese país en un periodo de violencia brutal. Es uno de los países que menos le han abierto la ruta democrática a la izquierda, y eso te explica, entre otras cosas, el crecimiento de una guerrilla que además tuvo fases que eran tremendas, ¿no? Tuvo toda una serie de actitudes que implicaron también el retraso del crecimiento del movimiento democrático en Colombia. Y sin embargo, lo que
lo que estamos viviendo es una toma de conciencia muy importante, generalizada, y hay una cosa que hay que decir siempre: Colombia ha sido incluso un país que ha sido refugio de la derecha norteamericana y de la derecha española. Es decir, tiene fuertes vínculos el gobierno de Uribe, que perdón, pero es un gobierno sinestrísimo. El gobierno de Duque también es un gobierno sinestrísimo. Ha tenido fuertes vínculos con la ultraderecha internacional. Y hay que decir que estos vínculos ahí siguen. Y a mí me llama poderosamente la atención que ahora que Petro encabezó la primera vuelta, ¿sí? Primero, se dieron varios fenómenos. El primero es que el candidato oficial, el candidato del uribismo, quedó desplazado por un candidato que es en realidad un hombre de la ultraderecha, ¿sí? Es decir, que además es un hombre de escándalo. No se nos debe de olvidar, por ejemplo, que este señor declaró públicamente su fascinación por este gran intelectual alemán que considera que es Adolfo Hitler. No se nos olvide que ha tenido exabruptos de un machismo impresentable. No se nos olvide que es un empresario de ultraderecha que además, entre otras cosas, hace el elogio de la pobreza. Le parece perfecto que se mantenga la pobreza como está. El personaje es de veras un mal espécimen de lo que es la ultraderecha en el mundo de hoy en día, la ultraderecha neoliberal, ¿no? Con raíces de la feudalismo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Una visión feudal espantosa, ¿no? Horrible. Pero además, fíjate que otra de las cosas que ocurrieron en este proceso es que de repente en España le reviven a Petro o le abren una acusación por un supuesto secuestro que habría hecho hace décadas, hace años, ¿sí? Cuando estaba todavía en un movimiento guerrillero. Esto, se trata a todas luces, o tenemos sospechas muy fundadas de que se trata de una maniobra de descrédito mediática organizada ya a nivel internacional. Y obviamente lo que tenemos que ver es si el uribismo le podrá transferir a la ultraderecha en automático sus votos, porque a lo que vamos es a una cosa muy delicada. Es que Petro se va a enfrentar con este candidato de la ultraderecha, con un bloque de la ultraderecha y de la derecha uribista muy cerrado, ¿no? Yo espero realmente que pues la oposición colombiana reaccione y que haga que Petro llegue a triunfar en las siguientes elecciones, cosa que me parece además que sería un respiro finalmente para Colombia, que es uno de los países de América Latina que nunca ha tenido una transición, ya no digamos un gobierno de izquierda, a un gobierno no conservador. Pues sí, es muy interesante y esto tiene una gran importancia en materia geopolítica, maestro don Rodolfo. Pues de acuerdo con todo lo que nos comentó el maestro Fisgón, y si me permiten agregar la importancia que tiene el cambio que se está perfilando en Colombia, a la vista de que, por ejemplo, la alianza que se estableció con Álvaro Uribe, la presidencia de Álvaro Uribe, con el mexicano panista Felipe Calderón, pero que además de que esa alianza nos trajo a México un grupo de militares encabezados por el general Naranjo y que agudizaron esta estrategia que le llamaron de guerra contra las drogas en México y que generó una gran matanza, pero la matanza a su vez nos costó 70,000 millones de dólares, ¿sí? Esos 70,000 millones de dólares de los excedentes petroleros
de esa época. Y don Álvaro Uribe, sí, nos legó este anterior gobierno, el que está vigente en Colombia, y que además incorporó ya a Colombia a la OTAN, y ya Biden le dio la bienvenida, y es un riesgo y una amenaza para la seguridad latinoamericana, pensando en la región latinoamericana como en bloque, como un bloque de países de izquierda, Perú, Chile, Colombia, ahora sí triunfa Petro, López Obrador, Argentina. Esta mayoría constituye la mayoría hemisférica latina que convierte a los Estados Unidos en su patio trasero. Desde luego que hay gran resistencia a este cambio geopolítico que es posible en la medida en que hay otras potencias y otros países emergentes como el nuestro y que tienen ya una fuerte presencia en América Latina. Sí, hay una cosa que yo querría corregir, y es que en realidad Colombia sí llegó a tener gobiernos más progresistas, notablemente el de Ernesto Samper, pero la verdad es que el peso que ha tenido la ultraderecha en Colombia siempre ha sido enorme. Perdón, era nada más una corrección a mi tontería. Espera entonces una segunda vuelta en donde veremos hasta dónde es verdaderamente factible, porque estoy viendo en algunas notas, pues va a buscarse la unidad entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández para tratar de contrarrestar el porcentaje tan alto que tuvo Gustavo Petro, ¿no es así? Así es. Y el problema es que sí es una alianza de derecha neoliberal bastante agudizada, ¿no? En fin. Y es que estamos viendo que de acuerdo a los números se habla de un 40% solamente en el caso de Gustavo Petro. Lo que termina la segunda vuelta, solamente no llegar al 50, Rodolfo Hernández 28, Federico Gutiérrez 24. Y se da esta unión en simple matemáticas, que no significa en política, acuérdense que las matemáticas no son exactas. En este sentido, la política, pues estaríamos hablando de un 40, de un 52%, ¿no? Prácticamente. Así es. Se lograra esa confusión. Hay un Sergio Fajardo con un 4%, y el propio Gustavo Petro, pues tendrá que meterle toda la fuerza para tratar de ver si este 40% pues escala arriba del 50%, ¿no? Y se logra ya la elección mayoritaria. Maestro, eso ya ha sido muy reiterado, pero es fundamental puntualizar qué efectos va a tener en esta línea que se está formando o en esta nueva faceta política a nivel americano, maestro. Sí, porque además vienen elecciones en Brasil el año entrante y todo indica que va a ganar las Lula, que es el candidato de la izquierda. Y recordamos esa historia terrible, ¿no? Lula sale con una aprobación de arriba del 80% y le hacen en primer lugar, le hacen prácticamente un golpe de estado mediático a su sucesora Dilma Rousseff. Ya le hacen una campaña de crédito brutal que termina por meterlo a la cárcel, ¿no? Es decir, es una cosa increíble lo que hicieron en Brasil estos señores. Entonces, obviamente esta reconfiguración política del continente latinoamericano pues tiene graves implicaciones para Washington. Y Washington pues no está de acuerdo. Yo entiendo que va a hacer todo lo posible por cerrarle el paso a Petro en las próximas elecciones, y lo que tenemos que hacer nosotros es apoyar al movimiento petrista, ¿no? Para que se dé esta transformación que Colombia ya se la merece. Tenemos que ir a corte, maestro. Si me permiten, regresamos una vez más para ya en el último tramo, pues sacar las conclusiones de estos temas que no están lejanos a nuestra realidad nacional y a todo lo que esto lleva implícito. Por eso es importante saber qué pasa afuera para ir entendiendo de qué manera nos puede afectar directa o indirectamente. Vamos a corte y regresamos. Bien, amigos, continuamos en el programa Voces del Periodista de nuestra directora general,
la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Vaya, qué dinámica hemos tenido, se ha ido el tiempo rapidísimo en esta plática, en esta visión hacia lo que está pasando en Colombia. Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, pues todos los intereses que esto se está dando. Y bueno, también en nuestro país es muy importante lo que ya se avecina el próximo domingo, es los procesos de 6 estados de la República, pero el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en Voces del Periodista Diario, hoy manda un artículo que tiene mucho que hacernos pensar, maestro don Rodolfo, con respecto a la importancia del estado de todo el país. Es importante, por supuesto, pero Tamaulipas, por su cuestión limítrofe, por la cuestión de las prácticas ilegales de venta de productos derivados del petróleo, huachicol y tantas cosas que esto lleva implícito, maestro. Le escuchamos y comentamos con el maestro don Rafael Barajas para completar la idea o el análisis de fondo. ¿Le parece bien? Maestro don Rodolfo. Este fue el tema que manejamos en el pasado programa del viernes y puntualizábamos los aspectos que afectan a la seguridad nacional y que la pone en riesgo. Primero, por su calidad de ser un estado fronterizo, pero que además donde el gobernador de Tamaulipas es un aliado del gobernador de Texas y que están perfilando con el gobernador de Nuevo León una alianza para proteger sus intereses en la frontera y el gobernador de Tamaulipas impedir el triunfo del contrincante más fuerte que tiene allá en Tamaulipas. Pero esta situación se ve todavía más agravada cuando Américo Villarreal, que es el candidato, pues está siendo fuertemente presionado. Entonces, ¿qué juegan con esto lo que está sucediendo en la frontera? No podemos pasar por alto la matanza de niños en Texas, sí, que son toda la situación que está viviendo, pero lo más importante es que Tamaulipas tiene una reserva importante de gas que colinda en toda la región que es la cuenca de Burgos y donde se asentaron fundamentalmente el grupo criminal Los Zetas y que todavía tiene una fuerte presencia criminal en Tamaulipas. Y bueno, pues así están las elecciones agravadas por la posibilidad de que en horas la Suprema Corte de Justicia saque un laudo ratificando que sí procede el desafuero contra el gobernador y se emita la orden de aprehensión y el gobernador se resista y genere una situación de violencia. Por eso, Tamaulipas es hoy un escenario de alto riesgo que no lo tienen los otros estados, con la excepción de Baja California, donde opera fuertemente el crimen organizado. Maestro, no hay que olvidarle el tema del asesinato ya de un gobernador electo como fue Torres Cantú. En Tamaulipas. En Tamaulipas, ¿no fue ahí, maestro? Sí. Entonces, pues estamos hablando de un tema muy delicado, ¿no? Pero no es solo eso, hay una cosa que hay que revisar. Yo entiendo que el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, ha decidido judicializar el proceso electoral y le ha abierto expedientes con una fiscalía, que es una fiscalía totalmente a modo, a toda una serie de actores de la oposición que son los expedientes son verdaderamente insostenibles, pero sí pueden meter al Estado en un conflicto electoral muy serio. Y no hay que olvidar que el fiscal que está operando ahorita en Tamaulipas es exactamente el mismo que organizó hace unos años el Michoacanazo. No sé si ustedes lo recuerdan. Por supuesto, como no. Entonces está tensando la cuerda de una manera absolutamente innecesaria. Y efectivamente, como bien se acaba de decir,
estamos ante un escenario delicado. Delicado, y que además en estos momentos en que hay una relación muy tensa por la injerencia y por la forma en que se ha conducido el gobernador de Texas, ese acuerdo que no pasó por el Senado de la República, es preocupantísimo. La Constitución es muy clara y se hacen acuerdos directos por gobernadores sin someterlo a lo que nuestra Constitución ordena, el presidente de la República y o el Senado, que son los únicos que pueden normar las relaciones internacionales. Y por este tema de los migrantes, pues hizo acuerdos directos. Bueno, además hay que ver que todo esto se da en el contexto de una elección en 6 estados. 6 estados van a elegir gobernador. Y es curioso porque yo sí lo que estoy viendo es que ha crecido de manera importante el voto por el Movimiento de Regeneración Nacional, al punto que hay varios estados en los que la elección ya está claramente definida. En Quintana Roo, en Oaxaca, en Hidalgo, está muy claro con lo que está ocurriendo. Y también hay que decirlo, parece ser que en Tamaulipas también ya la elección está muy definida a favor de Américo Villarreal. Quedarían 2 estados, que son Durango y Aguascalientes, y fíjense, Durango es un estado en el cual, según las últimas encuestas que hemos visto, pues Morena aventaja con 4 o 5 puntos, pero esta no es la diferencia holgada que tienen las otras entidades, entonces el riesgo de fraude electoral es real. Y en Aguascalientes vimos un fenómeno electoral que es muy impresionante, porque la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, empezó 28 puntos abajo, y según las últimas encuestas ya empató, o incluso hay encuestas que la dan arriba. Entonces es una elección que el PAN daba por ganada y que a estas alturas pues ya está en el derecho. Entonces es posible que efectivamente Morena se lleve 6 de 6 en estas elecciones. Sí, de 3 de 6, en donde sí está en una cerrada disputa, Aguascalientes, Durango, y vamos a ver qué pasa en Hidalgo y Tamaulipas. Tamaulipas está muy fuerte la tentación de anular las elecciones y de llevarlas a otros niveles. Así lo que sería terrible, o sea, no es bueno para nadie, en esto sí hay que decirlo por responsabilidad republicana, es que esto vuelva a presentarse un tema similar a que ya lo que la urna no da, las balas o la confrontación o la violencia pueda generar algo que realmente no deseamos. Yo creo que los procesos deben seguirse llevando en esa dinámica de respeto a la voluntad popular plasmada en las urnas, que además se ha venido reflejando constantemente. Es cierto, estamos entrando ya en un proceso de sucesión, ya estamos en un proceso de sucesión y las pasiones pues, se han desbordado y lo estamos viendo en todos los ámbitos. Pero yo creo, mi punto de vista, por supuesto, que debe haber lo que en varias ocasiones el propio presidente ha dicho, hay que serenarse, ¿no? Así es. Maestro Rodolfo. Pues no sé si aparezca doña Ceci, estamos esperando con sus conclusiones. Ella anda en movimiento ahorita, nos pidió disculpar al auditorio con relación a los temas de las redes sociales, pero obviamente la vamos a seguir pendiente. Bueno, pues para coincidir nada más con usted sobre la situación del sindicato petrolero, o sea, no es ajeno a esta situación que estamos viviendo de guerra híbrida en América Latina y en México, y en una guerra por los energéticos a nivel mundial. Sí, vamos a profundizar, don Enrique, con mucho gusto en el próximo programa esta situación, porque es un área de alta estrategia y seguridad nacional. Sí, así es, y no se puede poner en riesgo la seguridad de la industria de la exploración y explotación petrolera cuando es evidente y ha quedado demostrado durante muchos años que hay un grupo delictivo que se ha posicionado
indebidamente del control y que, bueno, hubo un proceso que se respetó la voluntad, pero hoy no los privilegios caciquiles de vender plaza y de seguir usando contratos y prácticas mafiosas que el presidente ha dicho simplemente que no. Maestro, en medio minuto, ¿qué nos diría para despedir, maestro Rafael Barajas? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con los maestros Rodolfo Sánchez Mena y Enrique Pastor Cruz Carranza, y esperemos que estos comicios se desarrollen en plena paz y con tranquilidad y que se dé un resultado democrático. Sobre todo, hay que evitar que los pirómanos incendien este proceso, maestro. Hay que apostar a la civilidad, a que no se sienten los enemigos de México con las palomitas a esperar el proceso electoral. A nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, les envío un saludo muy afectuoso, maestros, por el privilegio, la generosidad de participar y aportar sus conocimientos profundos en la materia. Maestro don Rafael Barajas y don Monero, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, maestra Ceci Capia, y a nombre de la licenciada Celeste, su servidor Enrique Pastor Cruz Carranza, les envía desde Campeche un abrazo fraternal y mucha precaución con este ciclón. Un abrazo, sigamos en la información y a la programación de ABC Radio de México. Buenas tardes. Buenas tardes.